Hola, bueno, este vídeo van a ser una recomendación, no son preguntas, pero son recomendaciones que me han pedido de libros, de pelis, etcétera. Y entonces pensé que hacer un vídeo recopilación de diferentes recomendaciones. Lo que voy a recomendar son autores y directores, y el vídeo va a estar estructurado en libros, películas, manga y películas de animación. Y básicamente la idea es que sean textos que sean relevantes para más o menos lo que al final ha derivado a ser esta serie de vídeos, que es una aproximación, una introducción a la cultura, a la historia y a la sociedad de Japón. Entonces van a ser textos que no tienen por qué ser los mejores, por así decirlo, porque es una cuestión subjetiva, sino los que a mí me parece que son más relevantes para asomarnos a la cultura, la historia, la sociedad japonesa. Voy a intentar también que sean de forma cronológica, dentro de cada categoría. Entonces, empezando por los libros, me gustaría recomendar a Seoseki Natsume, que vivió en ese periodo de transición entre el Japón premoderno, la revolución o restauración Meiji y el Japón moderno. Y además la mayoría de sus libros, que yo recomendaría casi cualquiera, tratan sobre esto, recurrentemente sobre el cambio de la sociedad que se construyó en la sociedad Meiji, las aspiraciones, la idea que tenían de la nueva sociedad que saldría en el Japón moderno y las decepciones y los problemas de la época de Meiji. Yo recomendaría el libro de Kokoro. Luego pondré abajo una lista de todos los libros y todos los autores, etc. En el libro de Kokoro es un libro interesante en el sentido que explica, a través de sus dos protagonistas, explica la transición de una generación que creció con el optimismo de la época Meiji, que es la de uno de los protagonistas, y la generación que vino después, una generación que tenía otro tipo de sueños, otro tipo de ideas, y había aceptado la realidad social que se le había impuesto en el cambio de siglo del 1800 a 1900. Luego, siguiendo de esa generación, eh, posterior a Meiji, de Akutagawa Ryonosuke, es un autor que murió joven, que se suicidó, con bastante impacto para el mundo del arte, literatura, etc. Y aunque el libro más conocido de él es el de Rashomon, que es porque además también una película de Kurosawa, yo quería recomendar el libro de Kappa. Kappa, que es un ser mitológico del folclore japonés, trata sobre el protagonista viaja al mundo de los Kappa y es una especie de representación satírica y casi esperpéntica de lo que es la sociedad japonesa del 20, 30, etc. Y aparecen los diferentes arquetipos, los diferentes personajes, las clases sociales, etc. Pero mucho más esperpéntico todavía de lo que era en la realidad. Entonces creo que es interesante, no solamente para ver una representación exagerada del mundo japonés de esa época, sino también la percepción que se tenía de una parte crítica con esa sociedad que se había formado. Luego, dando un salto hasta el 80 y los 90, hasta la actualidad, recomendar no tanto un autor que es muy conocido, que es Murakami, Haruki, sí recomendar dos libros, son relatos cortos. El primero lo he encontrado traducido de muchas formas. El otro es Asalto a las panaderías, es una de las traducciones que he visto. Y se puede encontrar en internet, creo recordar, y simplemente son dos relatos que hablan sobre una pareja que decide atracar una panadería. Y tiene unos toques interesantes. Esta lo recomiendo solamente por leer algo diferente de Murakami, muy corto, no tanto porque sea relevante para Japón, porque para asomarnos a Japón, el relato que quiero recomendar para acercarnos un poco a la historia de Japón. Casi todos estos libros, lógicamente, no son tanto para estudiar la historia de Japón o la sociedad japonesa, sino para ver cómo los japoneses eh, perciben y construyen discursos
sobre su contexto. Y el relato que quería recomendar es Tony Takitani, que es un relato que salió en el New York Times y que hubo una película también basada en este libro del director Ishikawa Jun con el mismo nombre. Es una película que si podéis ver la recomendaría porque le añade, bueno, una de las cosas que le añade lógicamente es banda sonora y la banda sonora funciona, crea un paso, un tempo, por decirlo de alguna forma, del relato que me parece muy interesante por cómo funciona esa adaptación. Tony Takitani hace un recorrido desde el 1930 hasta los 2000 de la sociedad, la historia, la cultura japonesa a través de un personaje que, como han dicho algunos críticos, es un personaje que vive de espaldas a los acontecimientos históricos y aún así se refleja en el relato. Aparecen las protestas del 68, aparece el Japón de posguerra inmediato, aparece los años 80 y su consumismo y su materialismo desenfrenado y aparece sobre todo, bueno, se habla de la muerte y de la ausencia de ritos, que es algo de lo que hablamos en el anterior vídeo. Y luego además aparece un tema que luego va a ser recurrente en los relatos japoneses, en las narrativas japonesas, de los 90, 2000 en adelante, que es la soledad, el aislamiento y la falta de conexión y de construcción de comunidad y de colectividad en Japón. Tony Takitani. Ya os digo que os dejaré todos los nombres y todos los autores. Para cambiar de medio vamos ya a pasar a las películas. Y las películas, tres autores, tres directores. El primero, Ozu Yasujiro. Ya os digo que os dejaré todo. Y el más conocido de sus películas es Tokyo Monogatari o Cuentos de Tokio, que trata sobre una familia que va, bueno, un padre viudo que va a visitar a su familia en Tokio y habla sobre la familia japonesa, la construcción de la idea de la familia moderna en posguerra, en 1960. Creo que está ambientada más o menos. Con el milagro y el crecimiento económico, etc. Pero anteriormente, creo recordar que es del 32 o del 20... algo, no me acuerdo exactamente. Es una película muda que Ozu hizo antes de la guerra, que se llama Ohayo, buenos días en japonés. Y habla sobre otro de los temas recurrentes a la hora de discutir la familia en Japón, que va a ser la reconfiguración de la autoridad de la figura paterna dentro de las familias. Y no os cuento de qué va, porque simplemente son dos niños y las relaciones que tienen con sus amigos y con su familia, dos niños pequeños. Y ya no os cuento más, si la podéis encontrar. Yo la encontré en la biblioteca de la Facultad de la Complutense, de la de Historia, que tiene una buena colección. No sé si habrá otra forma de conseguirla en alguna otra biblioteca. Bueno, ya me decís si tenéis algún problema de acceso a algunas películas. Luego el siguiente, que es contemporáneo a Ozu, es lógicamente Kurosawa Akira. Y más allá de las sagas de samuráis que tiene y de otras películas que tiene también sobre la Yakuza, etc., yo quería recomendar una película que se llama Ikiru, o Vivir, en la traducción en castellano, que trata sobre un personaje que es un burócrata que trabaja en el departamento de parques y espacios públicos, y entonces descubre que tiene, creo que cáncer o algo así, le diagnostican una enfermedad terminal que le quedan pocos meses de vida, y entonces decide que esos meses de vida suyos se va a empeñar en que salga adelante un proyecto de hacer un parque que le llevan pidiendo mucho tiempo a los vecinos. Y es una película que habla sobre la construcción de la burocracia japonesa en posguerra, habla sobre la idea de dejar un legado, habla también de la vida en los barrios de Tokio, creo que es. Y me parece una película interesante por ese aspecto que no se trata tanto en el cine japonés.
Y luego, pasando ya a los 90, 2000 en adelante, un director bastante conocido, o yo por lo menos creo que es bastante conocido, que es Koreeda Hirokazu. Igual no lo conocéis por nombre, pero conocéis las películas. Koreeda está constantemente, el hilo conductor de todas sus películas es la familia moderna, la familia desde los 90 en adelante y las diferentes familias desestructuradas, problemas familiares, etc. Y trata además muchos temas de actualidad en el sentido de... Algunos están basados en hechos reales, como es el caso de... Creo que se tradujo Nadie sabe, o Nadie sabe nada, que es Daremo Sirenai, que trata de un caso real de unos niños que quedaron abandonados por sus dos padres en un apartamento. Y la que yo quería recomendar es una que se tradujo en castellano como Después de la tormenta. Y Después de la tormenta, me parece que además, si veis primero la de Ohio, de Ozu, sería como el desarrollo de la crisis de la figura masculina paterna en Japón en los 20 y los 30, que es la de Ozu, la de Ohio, y en los 90, 2000, que es Después de la tormenta, donde el protagonista es un padre de una familia desestructurada, es un personaje que por sus acciones y la forma que tiene de tratar con los demás es una persona cínica, es una persona que tiene además constantemente unos sobornos emocionales con la gente y aún así intenta jugar también con la idea de la propia autoridad de él por ser varón. Y me parece una película interesante por esa parte que yo no la conocía. Luego, se va a quedar largo el vídeo, pero voy a intentar ir más rápido. De manga que me pedisteis, hay un autor, por así decirlo, paradigmático, porque se le considera como el padre, uno de los dos padres del manga, que es Tezuka Osamu. Y bueno, la verdad es que no sabría cuál recomendar de él. Adolf, que es un poco sobre el periodo entre guerras y durante la guerra mundial en Japón, es un manga interesante. Y había otro que creo que se llama... el que tenía que haber apuntado, pero bueno. Ayako creo que se... Bueno, si no me preguntáis. Bueno, luego saltando... Manga es que yo no lo consumo mucho actualmente, porque no... Estoy un poco desconectado de ese mundo. Pero... uno de los mangas que a mí más me han producido interés y además he tenido muchos problemas para conseguirlo, lo cual me da un poco de cosa recomendarlo porque es difícil conseguir los mangas. Son 7 mangas de Miyazaki Hayao, del estudio Ghibli. El manga se llama Nausicaa del Valle del Viento y son 7 volúmenes. Hay una película de animación que hizo el propio Miyazaki, pero el manga expande mucho más los principales valores de la película, que es una reflexión sobre el ecologismo, una reflexión sobre la relación entre ciencia, tecnología y avances tecnológicos y el medio ambiente. Es también una crítica al militarismo, es antibelicista completamente y además es muy antipatriarcal en el sentido de que los personajes, excepto Nausicaa, que es la personaje principal, que es una mujer, como los otros personajes femeninos que aparecen, muchos de ellos son muy patriarcales en el sentido de la forma en la que entienden el poder y las relaciones con los demás, mientras Nausicaa es todo lo opuesto, es la sociedad que debiera ser, por así decirlo. Otro manga que me gustaría recomendar, este es más accesible de conseguir, son 5 volúmenes bastante grandes, pero los mangas se leen bastante rápido en general, que es de Otomo Katsuhiro. Se hizo una película de animación de este manga que es Akira. Me parece además un manga muy interesante porque habla también de la relación con la tecnología, la ciencia y el conocimiento, pero la relación que tiene la tecnología y la ciencia con el poder y cómo es ejercida sobre personas más débiles, sobre personas, por ejemplo, niños o adolescentes, y las tensiones que eso crea a la hora de reconfigurar los equilibrios de poder que
que aparecen en Neo Tokio, que es el Tokio que aparece en la película de Akira, en la película y en el manga. Si lo podéis leer, yo lo recomendaría leerlo en blanco y negro. Saca una edición en color, yo recomiendo la blanco y negro. Y por no extenderme más, y ya terminamos con esto, de películas de animación, 3 autores que me parecen, 2 de ellos esenciales. Uno es porque es el que más está triunfando actualmente, económicamente. El primero, Miyazaki Hayao, que es el de Nausicaa. De Miyazaki Hayao, la verdad es que a mí me parecen muy interesantes casi todas sus películas, si no todas, e incluso la serie de animación que hizo, que se llamaba Conan, pero Conan el niño del futuro, no Conan el detective. Y de películas, aunque es difícil escoger solamente una, yo creo que por relevancia de la historia y la sociedad japonesa vista desde los japoneses, pero otra parte de historia sería la princesa Mononoke. La princesa Mononoke tiene 2 puntos que a mí me parecen de relevancia. El primer punto es cómo habla de la construcción del Estado japonés en la época clásica tirando ya moderna. Bueno, moderna no, medieval. Cómo, aunque parece que la princesa Mononoke es en un mundo que está influido por Japón, pero que no es Japón, hay muchos elementos de la princesa Mononoke que están hablando claramente de temas que en las películas de esa época, de la época de los samuráis, no aparecen. Entre ellos la figura de los Ainu o los Emishi, que ya hablaremos la semana que viene. Creo que vamos a hacer 3 vídeos sobre los Ainu. Pero luego hay otra parte relevante de la princesa Mononoke, que es cuando hablaba de Shinto en el primer vídeo que hicimos, ya os hablaba del movimiento del Midori Shinto, del Shinto ecologista, y es que parte de ese movimiento, de la percepción o la forma en la que los japoneses entienden el Shinto actualmente, no todos, pero algunos, tiene que ver con las películas de Miyazaki, tiene que ver con el ecologismo, la mezcla entre los espíritus de la naturaleza y el ecologismo que le dio Miyazaki. Y básicamente la princesa Mononoke es parte de la forma en la que algunos japoneses construyen su concepción de lo que es el Shinto, completamente alejada del origen y del devenir que tuvo hasta hace recientemente. Y luego, pues que no me quiero extender más, pero el viaje de Chihiro, muy interesante también para el Shinto, pero también para la reconfiguración de la familia japonesa a través del anime. Si queréis, hacemos una semana, hacemos unas sesiones sobre estudio Ghibli, o incluso sobre animación, pero me tendríais que decir sobre qué exactamente. El segundo director que quería recomendar es Kon Satoshi, que tiene menos películas que Miyazaki, porque además falleció bastante joven. Kon Satoshi tiene, bueno, de nuevo, cualquier película que podáis ver de Kon Satoshi a mí me parece muy, muy interesante, además porque tiene un estilo de animación diferente al de Miyazaki, y habla de unos temas que no son los que habla Miyazaki. Entonces, pues bueno, alternáis, si queréis. De Kon Satoshi, Paprika es una película que a mí me parece intelectualmente muy estimulante, en el sentido que os va a tener constantemente pegados a la pantalla para intentar entender qué os está queriendo transmitir el director, porque es compleja en la idea que está contando, pero también como la cuenta. Pero para hablar de una parte de la sociedad japonesa o de la cultura que no se ha tratado tanto, o en el sentido que no se conocía tanto, ahora es bastante más conocida, pero yo le digo que cuando se hizo la película es Perfect Blue, que además yo creo que está traducida así en castellano, no creo que tenga otra traducción. Perfect Blue habla del mundo de las idol, que son así como chicas, sobre todo chicas que salen en grupos de música y entonces tienen unos fans muy, muy dedicados a ellas, y las tensiones que se producen de la protagonista, que es una idol, con sus fans y con el mundo de la música, de las compañías musicales, etc. Se me quedó largo el vídeo, pero bueno, son recomendaciones que podáis ver de aquí lo que queráis. Me gustaría, antes de terminar, que me dijeseis
por el medio que queráis vosotros, que me hablaseis de recomendaciones, porque me apetece ver a mí también cosas. A lo mejor alguna se me ha pasado y no la conozco. Y luego alguna que os parezca que me quedara a mí en el tintero. Y muchas, a ver, no ha sido fácil en el sentido que muchas de las películas que he tenido que dejar son mis películas favoritas de estos directores, pero me parecía que eran menos relevantes con los temas que nos han ocupado. Muchas gracias por aguantarme estos largos minutos que han sido. Intentaré que no haya vídeos tan largos, pero nada, disfrutad y cualquier cosa, cualquier duda, cualquier comentario me la ponéis, ¿vale? Me escribís. Hala, pasadlo bien.